Hello. How are you doing? Buenos días. ¿Alguien ha escuchado este nombre en la Biblia? Cosby. Cosby, con Z. Cosby. Sí, se acuerda uno por el comediante, pero no. Está en números. Les voy a hacer un recuento porque tengo ese nombre. Está mencionado dos veces en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de Balaam? Que los reyes, los madianitas, lo contrataron para que maldijera a Israel, el rey Balac. Y bueno, en fin, después de muchos intentos no pudo hacerlo, solo pudo bendecir. Lo que le salía de la boca era bendecir a Israel. En la oración de intercesión, parte de lo que dijimos en números tiene que ver con eso. De Jacob e Israel, cuando querían maldecirlo, no había brujería ni cosa que le pudiera llegar, porque está la bendición de Dios por delante. Cuando una pareja se casa y está la bendición de Abraham sobre ellos, sucede lo mismo. Hay como un cerco de protección más poderoso, porque no está solo uno, sino están dos unidos con su amor y con su poder, para que nada de esto los toque, ni brujería, ni agorería, ni hechicería, ni nada de estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Los reyes contrataron a Balaam para que maldijera y no pudieron. Entonces, ¿qué le sugirió Balaam para poder penetrar el pueblo israelita? ¿Alguien ha leído la historia? No. ¿Pues la leyeron? ¿Perdón? No. ¿Alguien que no se Sandra? Yo sé sí, que como no pudieron ni maldecirlos ni agredirlos físicamente, entonces que las mujeres se mezclaran con los hombres y los llevaran a prácticas paganas. Prácticas paganas a Baal, un monte que se llamaba Baal Peor. Y Dios estaba muy molesto con esto. Estaba molesto con la traición de Israel y el corazón de los israelitas. Imagínense, 40 años viajando por el desierto con cantidad de cosas que les pasaron, y ya cuando están al frente empezaron a hacer cosas horribles. Ya cuando están para poseerla. Yo no sé si hay algún parecido con nosotros. Tenemos una promesa y dificultades y dificultades y luchamos, y cuando ya está ahí, echamos para atrás con cualquier cosa, con cualquier ídolo en el que tengamos en el corazón. Y estas mujeres se mezclaron y los llevaron, eran con prácticas depravadas como las que estamos viendo hoy en día. En muchos lugares de autoridad del mundo se hacen prácticas horribles. Hemos visto como eminencias religiosas de diferentes denominaciones son acusados de pederastas, tienen inclinaciones que no son naturales, para no llamarlas de otra manera. Y entonces eso le dijo Balán a los madianitas, que lo hicieran así, lo hicieron y se mezclaron. ¿Qué pasó? Vino una peste sobre Israel, que ha matado 24.000 hombres y mujeres, hombres entre ellos, pues mezclados. Son muchas personas, ¿no? Ya a puertas de entrar y 24.000 por una peste. Y está el pueblo con Moisés en el tabernáculo llorando sus muertos y postrados ante Dios, pidiéndoles, pidiéndole a Dios que les perdonara. Pero sin embargo, había hombres que seguían haciendo cosas no tan claras con las madianitas. Y pasó algo, que hubo un hombre que era príncipe, descendiente de Rubén, de los principales de Rubén, que se llamaba Simri, con ese, de simpático. Eh, y entró con una mujer madianita que era princesa, hija del rey Sur. Parece que el rey
le dijo esto: vas tú, te enredas con uno de los principales, de los príncipes, públicamente, y eso, mejor dicho, va a ser el acabose de ese pueblo. Y pasaron por en medio del pueblo, ni siquiera escondidos. Él, Simri, con Cosby, cogidos de la mano, y pasaron por la mitad. Los otros estaban llorando y orando, y ellos pasaban así. E iban para un lugar que estaba específico, que era un lugar de intimidad, y pasaron de frente al pueblo para allá. Y cuando estaban ellos allá en ese kiosco, a un hombre que se llamó uh, Finés. Eh, no, es otro. No, Finés. Y el que está oyendo no sabe qué estamos haciendo, pero bueno, pues, lo imagino. Y entonces Finés tuvo celo de lo que estaban haciendo, porque todos estaban postrados. Es como si estuviéramos orando por Colombia, con lo que hicimos ahorita temprano, intercediendo de corazón. Y pasaran por aquí, allí a un kiosquito, una pareja de un principal con una persona que hace hechicería y juegos sexuales allí, a burlarse. Es fuerte. Entonces cogió este hombre, era nieto de Eleazar, de Aarón, perdón, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, Finés, y cogió una lanza y los atravesó a los dos. Es fuerte. Y los atravesó e inmediatamente eso hizo que el celo de Dios que iba contra el pueblo de Israel por lo que estaban haciendo parara. Y hay un paralelo. Él con celo, por celo, cogió la lanza y los atravesó. Jesús, por amor, se dejó atravesar por una lanza. Él lo hizo para que se reconciliara Dios con el pueblo de Israel. Jesús lo hizo para que toda la humanidad se reconciliara con Dios. Hay un paralelo. Y uno dice, pero qué fuerte, eso que hizo. Pero es que hemos sido muy permisivos con el mal. Le convivimos con él como si no fuera nada. Y cada vez se está metiéndose más. No sé si se han dado cuenta. Y uno, es más, si uno no está metido con Dios, si uno no está en intimidad con Él, uno ve cualquier película como nada. Como nada. Las escenas que sean, y, ok. Pero entonces usted esté más metido con Dios, y hay cosas como que le chocan y dice, pero yo ¿por qué tengo que estar viendo esto? ¿Por qué tengo que ser como parte de esto? Y cambia uno, adelanta, lo que sea. Porque Dios va limpiando eso aquí adentro. Y es lo que es necesario muchas veces. También esto tiene una analogía de ¿a quién le permito entrar a mi vida? ¿A quién? Si es esta mujer, Cosby, entró como princesa, de día, despacito, delante de todo el mundo. ¿A quién permito yo que entre a mi vida? Y hay dos opciones cuando yo le permito a una persona entrar a mi vida: o que me suba o que me baje. Y yo creo que es bueno uno evaluar. Una persona me acerca a Dios, una persona me aleja de Dios. Y no es para ser tampoco un lugar aparte donde no me mezclo con nadie. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de intimidad. Estoy hablando de algo cercano a mí. Yo puedo conocer muchas personas y hablar con muchas personas, pero ¿a quién le permito que entre? Que entre aquí cerquita. ¿Cuál es el círculo que tengo? Porque Dios es celoso. Y no es celoso de malo. Es que Él nos da todo. Nos da la provisión, nos da la tierra, nos da el amor, nos da la estrategia, nos da la vida, nos da todo. Y lo único que quiere es que lo miremos. Y nosotros somos como este pueblo. Estamos ya ahí, así, así, y miramos para otro lado. Nos dejamos seducir por cualquier cosa. Lo que hay aquí en el corazón. Puede ser eh, una persona, un puesto, riqueza, fama, yo qué sé, lo que está siempre en el mundo, lo que está siempre en el corazón. Y eso pesa, y eso es fuerte. Ayer quería contarles esto. Anoche estábamos con Sandra,
cada uno preparando, hablando con Dios y preparando cómo íbamos a organizar lo que íbamos a decir. Yo no sé ya qué va a decir, ella no sabe qué va a decir, pero cada uno organizando por aparte. Y entró una llamada. Entró una llamada, era mi hermana, pero pues yo estaba ocupado, entonces dije, ahorita le llamo. Y volvió a llamar. Y pues ella no es así, no es así insistente, a no ser que sea algo importante. Llamó y estaba llorando. Y pues la escuché. Y dije, ¿qué pasa? Que mi sobrino estaba perdido hace más de 24 horas. Se había llevado la moto, él vive aparte, él vive solo. Se había llevado la moto y el celular estaba apagado. Mi sobrina llamó a todos sus amigos, los que conoce por Instagram, y ninguno sabía que mi hermana estaba llorando. Porque pues, él por lo menos contesta, dice, mire, me voy 3 días, ok, pero ni idea. Mi cuñado estaba paseando en el llano con unos amigos y ella estaba sola, yo no sabía. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que dijimos fue, hablemos fe, no hablemos la realidad, no hablemos qué le puede pasar, no hablemos accidente, no hablemos nada de eso, que nuestra boca no diga nada de eso. Y oremos. Y oramos de corazón para que apareciera. Sandra también intervino, llegó ahí porque escuchó, lo tenía en altavoz, escuchó y llegó. Y oramos para que estuviera bien, para que las tinieblas no lo tocaran, para que cualquier intento de accidentalidad o cualquier cosa así no fuera con él, para que saliera a la luz. Y le dijimos de adentro, con fe. Y aquí a 2 horas aparece. Porque a veces la fe uno la puede dejar como, sea sano, eso puede ser 10 años, o, o no puede ser, pero si ustedes se acuerdan, cada vez que alguien oró, Jesús oraba, Lázaro, sal fuera. O sea, no Lázaro, levántate, Lázaro ahí amordazado, sino con una acción. Coge tu camilla y anda, con una acción. Pues, Señor, que en 2 horas aparezca. Y miércoles, colgamos y empiezan a tratar de llegar pensamientos. Entonces, Sandra fue para un lado y yo me fui para el otro. No dijimos, no hablemos para no decir con nuestra boca algo que no sea. Y yo creo que Sandra intercedió también intercedió en lenguas, fuerte, en lenguas, que creo que es lo más, las mamás saben que se la pasan haciendo eso, intercediendo en lenguas. Y después de un tiempo, no pudimos, yo no pude seguir en lo que estaba Sandra tampoco, pero como a la hora y cuarto por ahí, cada uno por su lado, Dios colocó una paz fuerte en el corazón a los dos. Y hablamos y dijimos, cielo, Sandra me buscó, ¿qué paz? Y yo, sí, estoy igual. Hay una paz, ya ni siquiera pensamiento, ya como la confianza total. Ya nos sentamos y empezamos y seguimos en lo que estábamos. Ya, o sea, eso es creer. Y eso lo pone él. No, no es que yo sea bueno, no, eso lo pone él. Él pone el querer como el hacer, él pone todo. Y nos pusimos en lo que estábamos y llamó mi hermana. A los 10 minutos. A los 10 minutos, no más que eso. Menos de 2 horas. Ya aparecía. Que se le ha descargado el celular. Ya él mandó mensaje. Y qué pena, los hice, qué pena con todo, los hice. No, mi sobrina no responde ni redes ni nada. Él sí. Y estaba perdido. Y yo, no, qué pena con todo. En fin, no importa. Pero también dentro de lo que decíamos, Señor, que cualquier cosa que suceda, que sirva para que Él se acerque a ti. Primero, la salvación, su eternidad, porque es de la casa, pero que Él te conozca y cumpla. Esa oración se la dice, Señor, que Él no se vaya a ir sin que cumpla la asignación que tú pones para Él. Y se aferra uno en eso. Eso es una promesa de vida para cualquier circunstancia. Y
Pues ya todo quedó tranquilo y todo bien, pero Dios mostrando que es real, que Él está ahí. Y justo colgué de la llamada de mi hermana y me entró la llamada de un hombre de otro lado, que busca charlar y en fin, y me llama y me empieza a contar sus cosas y yo sí, pues le puse cuidado, pero tenía mi corazón en otro lado. La primera llamada. La primera llamada. Llamaba a avisar que no apareció. Sí, pero bueno, lo que hoy es, Dios es fiel, de lo que oíamos y cómo es Él. En una ocasión decía, de sus ojos son como llamas de fuego, su cabello como blanco como la lana y su voz como muchas aguas. Es hermoso. Uno a veces ni se lo imagina y lo da como por hecho. Y eso se lo canta a la novia. A la novia. La novia se lo canta a su amada, ¿no? Sí, sí. Y hay una parte que dice, mientras te espero, yo me enciendo más de amor por ti. A veces pareciera que pero no. Es que si la novia está esperando al Señor, es porque el Espíritu Santo está llenando. Sí. Yo a veces siento que hablo por este lado, tengo la idea, pero se me va por allí. Sí, sí. El eco del salón. Pero no, pero es cierto, y eso lo está haciendo él. Yo creo que yo iba a hablar de otras cosas, pero yo creo que eso es lo que quiero que quede. Esta mujer Cosby, no, uno no sabe si le tocó hacerlo, si fue obligada por su papá, si ella tenía alguna idea política, si ella sabía lo que estaba haciendo, pero ellos eran adoradores de Baal, entonces realmente no eran dirigidos por Dios. Y quiero que algo quede claro, Dios no tiene el control de todo. Dios creó todo, sabe todo lo que pasa, cuenta los pelos y cuando cae una hoja. Pero el control se lo dio a la iglesia, la autoridad se la dio a los hijos. Si pasa algo, no es porque Dios no esté haciendo, es porque la iglesia no está ocupando el lugar y nosotros no estamos en el sitio correcto de autoridad para que eso no suceda, para transformar las cosas. Cuando nos reunimos a interceder, a orar, estamos declarando lo que Dios quiere. La palabra, que no sean palabras sin sentido, sino que sepamos aquí adentro. Así como cuando uno intercede de corazón, que lo que dice es, que lo que decimos pasa. Y como hicimos hace algunos años, que lo que oremos sea comprobable. Si decimos algo, mañana miramos noticias, Señor, de lo que dijimos que está pasando, porque es así, lo de Dios se puede medir. Bueno, Félix. ¿Yo puedo decir algo, por favor? No. Es simplemente que creo que aparte de algo le conté que Juliana, mi hija, estaba mirando sus amigas porque estaba celebrando el cumpleaños de una de ellas. Venga, aparece aquí porque sí, para que te diga. Por favor. Y entonces, no, es para decirles cómo es importante la palabra. Entonces estaban ahí ellas y se estaban tomando sus tragos y todo eso. Y de pronto entonces les dio. Sí, horario familiar. Entonces les dio que por qué no. Ya era tardísimo, que porque se querían ir, que para un sitio nuevo que habían inaugurado, que ellas se iban, y nosotros, pero a esta hora, sí, a esta hora. ¿Y con quiénes se van a ir? No, nosotras solas. Y pues uno de papá siempre dice, y aquí en Bogotá, pues la cosa no es tan, y bueno, y ese sitio, sí, eso queda por allá, eso es nuevo, ahora lo inauguraron y eso es lo mejor que hay ahora en Latinoamérica, y yo no sé qué, y nosotros, y mi marido, pues es un poquito más, no, yo no estoy de acuerdo con que se vayan, yo no sé qué. Y ellas, no, de malas, papi, igual nos vamos a ir. Y se fueron. Y yo dije, pero yo me quedé un poquito, no le dije nada, le dije, listo, pero dije, no, yo sí tengo un arma, yo me pongo a orar y me puse a orar y establecí, dije, Señor, yo dije, me establezco que ellas llegan a ese sitio, se van a estar y se van a aburrir, pero es que se van a aburrir en el sitio. Eso fue lo que yo dije.
Bueno, y mi marido, yo estoy inquieto, ¿qué tal esto con esto que está pasando aquí en Bogotá, que no sé qué? Bueno, y yo dije, ah, no, yo me voy a acostar. Bueno, y yo me acosté tranquila. Yo dije, Señor, es que eso es, y yo lo creo. Y me acosté. Y eran, yo no sé, o sea, quiero decirles que pasó muy poquito. Yo creo que 2 horas pasaron cuando escuché la llave, chan, y abrió. Y le dije, Juli, sí, mami, ¿y qué pasó? No, no se quedaron. Ay, no, mami, yo no sé nosotros qué nos pasó. Mami, eso es una cosa gigantesca. Eso recorrimos todos los salones por donde eso era música, no sé qué, música tal, música tal. Recorrimos todo, pero yo no sé, yo me aburrí y le miraba la cara a mis amigas y ellas igual todas de aburridas. Entonces dijeron, ay, no, qué jartera, vayámonos mejor para la casa. Entonces, quiero decir que lo que uno habla y establece, eso es, y lo cree, por supuesto. Entonces, eso es una buena fórmula para los hijos, porque a veces los hijos no nos hacen caso. Entonces, Dios, sí. Yo no puedo tampoco. Ya que están en esas, ¿vale? ¿Vale? Hace como 8 días fue la fiesta. Hace el fin de semana pasado. Tuvo su primera fiesta de 15 años. Ella tiene 14, ya los que la conocen, ya se creció. Tiene 14 y era su primera fiesta de 15 años. Y mi hermana, no, por la noche. Solamente ella estaba invitada, a los papás no. Entonces, que quería ir y que quería ir. Pues bueno, pues hicieron todo, fueron a llevarla y negociaron con ella la hora de recogida. Hicimos lo mismo. Señor, que cuando llegue allá se aburra, que le dé sueño. ¿Mm? Y que no le queden gustando esas fiestas. Y que no le queden gustando esas fiestas, porque pues si le quedan gustando ya ahorita todas las niñas empiezan, todas las compañeritas empiezan de 15 en 15 todas, ¿no? Entonces, la recogieron a la hora que habían quedado de recogerla. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Pero chévere? Pues sí, más o menos. Ella no habla mucho, pero no llegó tan feliz como, ay, qué chévere. Como con ganas de otra, no. Por lo menos no parece. No es que esté mal. No. Pero es un punto donde se está tratando de ganar el alma abajo. Sí, en estos. Es eso, que esté mal, una fiesta. Alguna vez escuché a una pastora decir que sus hijos no iban a la iglesia, no estaban con Dios. Y entonces ella decía, cualquiera que me oía orar por mis hijos diría, esta señora, ¿qué le pasa? Porque su oración era, Señor, que nada le salga bien, que nada le salga bien hasta que no te conozcan, hasta que no vuelvan sus ojos a ti, porque pues ella y su esposo son pastores de una iglesia. Entonces, pero sus hijos nada que ver. Entonces, Señor, que nada les salga bien, que nada les salga bien y que reconozcan que solo contigo les va a ir bien, Señor. Pero por allá, donde están, que nada les salga bien. Y ella decía, y cualquiera que me oiga decir eso, pues con una mamá diciendo que al hijo nada le salga bien, ¿no? Pero ella estaba contando su testimonio ese día y decía, y hoy todos mis hijos están aquí, pues tienen sus labores, pero colaboran todos, están con Dios, tienen, o sea, temor de Dios en su corazón, vienen a la iglesia, están aquí, tienen una labor dentro de la iglesia. Algunos trabajan ahí, otros por fuera, pero todos están colaborando y están ahí. Y todos exitosos, bien. Entonces, yo creo que más que Señor, que le salga el trabajo, Señor, que cambie el trabajo, Señor, que pueda hacer tal cosa, Señor, que te conozca. ¿Mm? Hace unos días escuché también a un pastor, a un hombre muy conocido a nivel mundial, que es, pues, yo diría, un general de Dios, y reunió a otro grupo grande de pastores y les decía, por favor, háblenle a la iglesia, a sus iglesias, de que el tiempo está cerca. Seguimos en predicaciones que para que en todo nos vaya bien y ya, pero el tiempo está cerca. ¿Mm? Háblenle a la iglesia de que nosotros necesitamos prepararnos y alistarnos como la novia, que no podemos estar
dormidos o por allá en otra cosa. La iglesia es una y la novia es otra. La novia es parte de la iglesia, pero no toda la iglesia es la novia. La novia es la que está preparándose, alistándose, la que se pone, la que se alista con su vestido, la que está con sus ojos puestos en su amado, esperándolo, así como esa adoración que tuvimos esta mañana, esperándolo mientras te espero. La novia es la que ama a su Señor, a su novio, a su maestro, a Jesús, más que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. Esa es la novia. La novia es la que tiene a Jesús por encima de todo lo demás. Hace 8 días hablábamos de cómo ir conociendo al Señor para que de nuestro amor surja, de nuestro corazón surja un amor genuino hacia Él, ¿no? Cómo agradecer, cómo empezar a ver y a entender. Y solamente el amor a Dios no es algo opcional, es un mandato y es el primer mandato de todos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, Él no vino a decir, no, ya eso no se cumple, sino vino a que se cumpliera en nosotros. Lo que significa que eso tiene que salir de nosotros natural. No es una carga impuesta, yo tengo que amar a Dios, sino que tiene que fluir de nosotros naturalmente. Y solamente puede salir de ahí cuando hay una revelación de quién es Él, del amor de Dios Padre, del amor de Dios Hijo y del amor del Espíritu Santo y de lo que hace cada uno en nosotros y de la obra redentora de Jesús en la cruz que fue orquestada por Dios Padre y ayudada por Dios Espíritu Santo para que nosotros podamos entender. Solamente de esa manera podemos de verdad amar a Dios, amar a Jesús, de verdad por encima de todo. Y yo creo que eso es algo que Dios nos ha mandado a hacer, a que cada uno de nosotros podamos entender quién es Él y podamos amarle. Y el amor no comienza de aquí para allá, empieza porque Él me amó primero. Y cuando yo entiendo eso, en qué consiste ese amor, entonces yo puedo de vuelta a mi corazón naturalmente, no es una carga, no es algo impuesto, no es algo que yo tengo y tengo y tengo y tengo. Y como resultado de ese amor, yo obedezco al Señor. Quiero meterme en su voluntad. Me doy cuenta de algo que no estoy haciendo bien y lo confieso. Y declaro que Él ya me perdonó de eso y también me limpió de esa maldad. Entonces esa maldad ya no debería estar en mí produciendo frutos y por fe eso se tiene que desaparecer de mi vida porque Él ya lo quitó. Eso es primera de Juan 1:9. Es que lo que hemos hablado y lo que vemos como que difícilmente podemos caminar en él. Vemos como estos dos casos tan terribles de Noelia y de Catalina, las dos chicas. ¿Qué? ¿De quién? De Noelia y Catalina, la española y la colombiana. De eutanasia. ¿De qué? De eutanasia. De eutanasia. O sea, no sé si escucharon el de Noelia, que es una chica que tuvo una violación masiva y a raíz de eso, ella se lanzó y quedó o sea, quedó viva, pero quedó con problemas. Y a raíz de eso, se desató en ella una condición espiritual muy fuerte, al punto en que ella quería la muerte, porque tenía tanto dolor, no tanto en su parte física, sino el tema ya espiritual, Claro. en su alma, que ella pidió la eutanasia, que la concedieron. Y hay una propiedad que está pidiendo un hijo. Entonces, en una agonía, en una sombra que permanece todo el tiempo, de agonía, que dice que le duele hasta respirar. O sea, el testimonio de Catalina, que es la colombiana, es tan fuerte y está buscando y la puede la eutanasia. No conoce. O sea, cuando conozcamos esos casos hay que orar por ellos, para que alguien cercano, alguien que pueda llegar a esas personas, llegue no con religiosidad, sino con un Dios poderoso, un Dios real, no un Dios religioso
que al contrario nos espanta, nos pone carga, nos condena, nos juzga, y es una carga. Así como el reel que pusimos esta semana, Dios no condena ni prohíbe. Él nos libra de la condenación o nos salva de la condenación y nos enseña a vivir una vida distinta. No es prohibición, es enseñanza, ¿no? Para que nos vaya bien en todo. Seguimos, bueno, con respecto a lo que les estábamos hablando de los últimos tiempos, vamos a sacar siempre, de hoy en adelante, 5 o 10 minutos de las reuniones al final para hablar de... Vamos a quitar el compartir y poner. Para hablar de escatología, bueno, para hablar de qué está pasando en este tiempo con lo que está pasando hoy con Israel, ¿verdad? Ahorita al final vamos a hablar un momentico de eso, para que seamos entendidos de los tiempos y no nos durmamos, bueno, no estemos dormidos, sino que de verdad podamos ser parte de la novia, nos alistemos, estemos en alistamiento. Pueda que eso pase en 100 años, ok, pero puede pasar mañana, puede pasar el año entrante, puede pasar en 2 años, puede pasar al final de este año. No sabemos cuándo es, pero que nos proyectemos como si fuera a pasar en 100 años, sigamos haciendo nuestras cosas, proyectándonos, teniendo hijos, casándonos, comprando, vendiendo, haciendo lo que Dios nos ponga a hacer, pero que estemos listos, como si eso fuera ya. Y que si el Señor viniera hoy, ¿de verdad estamos listos? ¿Tenemos el vestido listo? ¿O no? A la novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y el lino son las obras justas. No lo que yo creo que hay, bueno, vamos a hacer una buena obra ahorita. No, no. Obras justas es hacer la voluntad de Dios en mi vida, en todo. No solamente en lo que Él me ponga a hacer, sino en obediencia. En caminar así como decía Jimmy, radicales. Nosotros no podemos estar coqueteando con el aborto, ni podemos estar coqueteando con la agenda progre, ni podemos estar coqueteando con nada de eso. No juzgando, no estamos en contra, pero no podemos estar a favor, ni votando a favor de eso, ni votando por la anarquía, ni por el comunismo, ni por el ateísmo, ni por nada que excluya a Jesús y a Dios. Nada de eso podemos hacer. Jesús está en todo, vamos a ver que solo donde está donde se elige el deporte a uno vaya, ¿es Jesús o no es Jesús? Uno decide, uno lo niega o lo común. Vamos a mirar Mateo 11, 12, 14. Seguimos con nuestro tema de oración, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con sus oraciones, agradeciéndole al Señor? ¿Cómo les ha ido? Quisiera escuchar alguno. ¿Alguien quiere hablar de lo que hablamos hace 15 días? Sergio. Yo vi que ya le estaban diciendo de ser agradecidos con el Señor. A ver, ¿qué nos iba a pasar en la oración? Unos días haciendo eso. Sí, es distinto, digamos, ya uno entra en una posición distinta, ¿no? Bueno, personalmente yo venía como, muchas veces como culpas, pues, llegando con, perdóname, sí. Pero entrar agradecido y como reconociéndolo, exaltándolo, pone en otra disposición la oración, como que lo posiciona a él en primer lugar y a uno como en la posición del gusto, no por nosotros, sino nuevamente Por él. pero a él, a exaltarlo. Y a partir de ella uno fluye muchísimo mejor en su voluntad y lo que él quiera que uno les vaya declarando. ¿Sabes? Cambia totalmente. Ok, qué bueno y ojalá todos lo pongan en práctica, Isma. Sí, cambiar la posición de entrar a la presencia de Dios y el agradecimiento desata gozo y desata alegría. Eso significa que cuando salgo de la presencia de Dios, no sé por qué estoy contento, pero salgo con gozo y alegría. Okay. El agradecimiento lo exalta a Él, lo engrandece, porque estoy reconociendo todas las cosas que ya hizo por mí y estoy poniendo el problema
en la posición correcta, porque es que a veces ponemos el problema por allá gigantesco, Señor, y ayúdame con este gigante que tengo, a ver si tú puedes, y lo demás como que ya no, como que Dios no ha hecho nada, como que no, pero en cambio cuando lo ponemos a Él, lo posicionamos a Él en el lugar correcto, entonces Él es Dios grande, poderoso, y ha hecho esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y mi problema, por gigante que me pareciera, ahí está, pero se achica. O sea, como que lo dimensiono correctamente. ¿Mm? Uno que fuera grande, pero no hay nada más importante que la salvación. Es lo que yo veo. Lo decía por lo que nos pasó anoche que les contaba. Hay circunstancias que sea más importante que la salvación, la eternidad del alma de una persona. Creo que aquí cuando uno está en 20.000 fiestas, ganándose los premios y el salario gigantesco, y si su alma pierde, que si De que les puede ganar el mundo. ahora, Y estamos hablando de la eternidad, o sea, si se salva su alma, y como consecuencia de estar cerca con Dios, vienen cosas que es maravilla, que bendición. Eso es la prioridad para mí. bueno, entonces Marcos 11, 12 y 14. Del 12 al 14. Marcos 11. Ay, perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Es Marcos 11, del 12 al 14. ¿Quién lee, por favor? Del 12 al 14. Dice, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. No, Es 11, 12. ¿sí? es 11. 11. Versos 12 al 14. Ah, 12. Más dice la higuera. ¿Sí? El siguiente. Por eso. Al día siguiente, no, pero es que al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Ok. A ver, las higueras normalmente le empiezan a salir hojas, es en una época, y cuando le empiezan a salir las primeras hojas, ya salen higos. O sea que cuando ya está llena de hojas, pues tiene que estar llena de higos. Pero esta higuera tenía hojas, pero no tenía higos. Entonces, pues era la apariencia, ¿verdad? De que tengo fruto, pero no lo tenía. Entonces el Señor se enojó y la maldijo. Vamos a mirar, tengan ahí el dedito en ese, en Marcos, y vamos a mirar ahora sí Mateo 21:19. Y mantengan el dedito ahí porque ahorita volvemos a esa lectura. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada de ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás me harás dar sin fruto. Y luego se secó la higuera. Ok. Ahí cuando dice que se secó la higuera. Inmediatamente, ¿cierto? Ok. Y luego miremos qué dice Marcos 11:20. ¿Dónde estábamos? Marcos, pero el 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, que al otro día, hasta el otro día vieron. ¿Y qué sucedió? En el 21. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Ok. Pedro estaba asombrado. ¿Qué sucedió? En el momento que que Jesús lanzó la palabra, la higuera se secó, pero no vieron que se secara.
en ese momento. ¿De raíz? Se secó la raíz, pero hasta el otro día, vieron, o sea, hasta el otro día realmente se manifestó la muerte de la higuera. ¿Mm? Entonces, muchas veces en nuestra oración, nosotros oramos a Dios, pero no vemos nada. Y entonces nos desanimamos, porque no vemos. Pero el Señor siempre, siempre, o sea, Él ya contestó nuestra oración en Jesús, mejor dicho, cada oración que nosotros hacemos conforme a su voluntad, y su voluntad siempre es buena para nosotros. Cada oración que nosotros hacemos, Él ya la contestó. Es como que Él ya había visto que el 29 de marzo del 2026, Luz Estela iba a orar por esta situación. Y Él, desde el inicio, desde la creación del mundo, Él ya había en Jesús hecho la provisión y la respuesta para esa oración. Pero ¿qué sucede? A veces no vemos esa respuesta instantáneamente, ¿verdad? Y vamos a ver dos ejemplos de eso. Vamos a mirar Daniel, el libro de Daniel. Eso está en el Antiguo Testamento, dentro de los profetas. Está después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel 9, verso 20 y 21. ¿Qué sucedió ahí? A ver, ¿quién me lee? Todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor, mi Dios, en favor de su santo nombre. El 20 y el 21. Y orando sin cesar, cuando hacía la hora del sacrificio de la tarde, vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Ok. O sea que Daniel estaba todavía hablando, estaba todavía orando al Señor cuando ya vio que llegó el ángel, que traía la respuesta. Y vino el ángel y de una vez le contó y le habló. O sea, esa respuesta, ¿cuándo fue? Inmediata, digamos que se tardó unos minutos, 3 minutos mientras hablaba, no sé cuánto. Exacto, o sea, unos minutos, se pudo haber tardado desde que estaba orando, ¿verdad? Y no había terminado de orar cuando vino la respuesta. Pero ahora miremos ese mismo libro de Daniel en el capítulo 10, versos 12 y 13. 12, 13. Uh-huh. Entonces di, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y al humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el tiempo. He venido en respuesta a tu oración. Sí, 11, 12 y 13. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe, Sí. el espíritu príncipe Del rey de me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ok. ¿Qué nos está diciendo ahí? Cuando Daniel oró, inmediatamente Dios ya estaba la respuesta, ya contestó. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero duró 21 días en que él recibiera la respuesta, ¿verdad? Porque tenía impedimentos espirituales. Entonces, esto nos quiere decir que Dios a nosotros, la respuesta que nosotros estamos pidiendo conforme a su oración y conforme a su voluntad, perdón, Nico, y conforme a las promesas de Dios para mi vida, ya está. Él ya la dio en Jesús, no la dio. Pero hay algunas restricciones, ¿verdad? Que Él mismo, algunas restricciones y limitaciones que Dios mismo tiene para contestar nuestras oraciones. Y esas restricciones y limitaciones, pero ¿cómo así? ¿Luego Dios no es todopoderoso? Pues sí, Dios es todopoderoso, pero Él estableció ciertas leyes
que él mismo no las puede violar. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. La electricidad. La electricidad, ¿desde cuándo tenemos electricidad en el mundo? Desde que la inventaron. Muy bien. Pero sí, hace unos siglos tenemos electricidad, pero los recursos o la electricidad existía desde que Dios creó el mundo, ¿o no? Sí. Lo que pasa era que el ser humano todavía no había descubierto las leyes que hacían que esa electricidad funcionara y le sirviera a su beneficio, ¿sí o no? Todo lo que se necesita para hacer un celular estaba en la tierra desde que Dios creó el mundo. Pero hasta que el hombre no descubrió esos elementos y no descubrió las leyes de cómo funcionan, pues no pudimos, no salió a la luz y no teníamos nosotros como seres humanos esos beneficios, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Cuando no descubrimos las leyes de la fe, o las leyes que Dios mismo ha puesto para que lo que Él ya nos dio en Jesús se manifieste a nuestra vida, pues se nos puede pasar la vida entera. Y a veces, si no descubrimos cómo es que hay que hacer para que esas leyes de Dios funcionen a nuestro favor, seguimos andando con la vela. O sea, en la situación, en el problema, dando vueltas, porque si Él ya nos dio la respuesta en Jesús, ¿o no? Sí. O sea, dice que antes de que nosotros oráramos, Él ya nos había dado la respuesta, está escrito. Antes de que hiciéramos la oración, Él ya tenía la respuesta. Él ya en su amor ya había visto a fulanito llorar y sufrir, y entonces Él dijo, no, ya la respuesta, desde que ese fulanito, miles de años antes de que ese fulanito naciera, ya el Señor Jesús en su amor había dado la respuesta en Jesús. Alguno dirá, ay, pero qué bruto yo, ¿no? Pero como no hemos descubierto o no hemos entendido más bien cómo es que funciona Dios para que esa respuesta llegue, entonces a veces se nos pasa la vida y no llegan las respuestas a nuestras oraciones. Y vamos a mirar que muchos factores determinan la rapidez de la manifestación de la respuesta. Hay muchos factores, vamos a mirar algunos de ellos, ¿verdad? Vamos a mirar Marcos 16, verso 18b. Marcos 16, verso 18b. 18b. Carolina, ¿ya lo tiene? Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño ninguno. Ok, eso es el A. Ahora el B. Lo que sigue. Lo que sigue es que cada que un verso tenga un punto, una puntuación, entonces lo podemos dividir en A y B. No les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ok, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Algunas veces pasa, siempre pasa así. No. ¿Por qué? Luego no es la voluntad de Dios, si Él lo está escrito. Es la voluntad, pero a veces se manifiesta la sanidad evidente y a veces no se ve sino hasta después la persona se vea, no es sanidad. Okay. ¿No será que pasó lo que pasó? ¿No será que pasa lo que pasó con la higuera? Que Se aplica al principio. es que Dios contesta, ¿verdad? O sea, en el momento que
se establece con fe, en el momento que se ora con fe, creyendo, es. Pero al rato, a las 2 horas, la higuera todavía estaba así con sus flores. Digo, con sus hojas. Con sus hojas, estaba así toda frondosa. Y entonces dirían, y entonces si hubiese pasado Pedro por ahí en ese momento, 2 horas después, ven, el Señor la maldijo, pero no pasó nada. Le faltó fe. Le faltó fe. Esa oración no funcionó. No, pues ahí sigue la higuera tal cual. Autor y consumador de la fe, mire, también falla. ¿Verdad? Y si hubiese pasado 2 horas después, seguramente piensa eso, ¿verdad? Pero cuando pasó al otro día, ya estaba. Entonces, muchas veces, cuando lanzamos la petición o establecemos algo para nuestra vida conforme a la voluntad de Dios o para la vida de alguien, de pronto no sucede inmediatamente. Algunas veces sí lo vemos, otras veces no, pero no nos podemos desanimar porque si creemos correctamente, desde la raíz se está secando. Y pueda que dure hasta 21 días o un mes, o no sé, pero va a pasar si lo sigo creyendo, si no me desanimo. Claro, estamos hablando de, aparte que de la voluntad, pero muchas veces pues, nosotros hablamos de lo que vemos, ¿cierto? Y nos desanimamos por lo que vemos. Exacto, y seguramente hay una voluntad que no entendemos en ese momento, ¿cierto? Porque estamos viendo es solamente que hay una enfermedad, pero que no quiere hacer. Bueno, a ver, yo les quiero decir una cosa. ¿Es la voluntad de Dios que el enfermo se sane o no? Claro, claro. O hay una letra pequeñita ahí después de las promesas que dice, pero depende del enfermo. Depende de, ¿sí o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el enfermo? Okay. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el que está en pobreza, para el que está quebrado, para el que está destruido en algún área de su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ese no, porque para que aprenda, dice en letra chiquita. ¿Sí o no? Ok, entonces primero tenemos que hacer un cambio de forma de pensar de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Punto. Y a veces nosotros en la oración queremos meter la cucharada cuando no recibimos, eso lo hacemos mucho, cuando no es en el tiempo que nosotros queremos que Exactamente. Entonces, por decir algo, como en el caso de Abraham, que él quería tener su hijo y ya el Señor le dijo que eso iba a pasar, o sea, le había hecho una promesa. No, pero ellos ya como que llevaba cierto tiempo y dijo, no, entonces el Señor le dio a Sara la feliz idea de que mejor lo tuviera con Agar, y ahí llegó todo el problemita. Entonces, a veces nosotros también queremos meter la cuchara. Claramente, obviamente. La palabra de Dios viene a nosotros, a mí o a usted, viene y está obrando dentro de mí, anulando, quemando, quitando todo impedimento para que esa palabra pueda dar fruto y manifestarse. Esa palabra está trabajando dentro de mí, anulando, matando la enfermedad de raíz, quitando la maldición. Está obrando, pero el impedimento no es Dios, el demorado no es Dios, la variable de tiempo no la pone Dios, la pongo yo, porque no he entendido cómo funciona la electricidad. Y entonces me quedé a oscuras toda la vida. No he entendido cómo funciona la palabra de Dios, no he entendido cómo funciona Dios, cómo funciona su fe, y entonces su palabra ya está en mí, su promesa ya está en mí y está obrando, pero yo la detengo. Y vamos a mirar cómo es que la detenemos. Entonces ya está, a ver. Y si la persona le está poniendo manos no tiene esa fe, no cree que eso sea cierto, ahí detiene la bendición. El que ora, ¿cómo ora? Ah, bueno. Entonces, independientemente de que la persona
Claro. Justo estaba pensando en algo al respecto de lo que estaba preguntando la Biblia. Cuando Jesús fue a Galilea, fueron por los enfermos y no pudo hacer muchos milagros y se abató por la incredulidad de ellos. Sí. Pero después dice que haríamos las mismas horas que Jesús, los mayores. ¿Por qué? Porque Jesús no había ido a la cruz todavía. Cuando a la cruz, dio todas las enfermedades, toda la pobreza, toda la ruina, toda la burla, todo se lo puede para que nosotros tenemos la autoridad de poder orar ahí sí por todo eso. Y después lo demás. Bueno, Pati, ¿qué ibas a decir? Bendita. Perdón por eso, pero No importa, dale. es que yo, claro que creo eso y lo entiendo, pero también hay muchas personas por las que se oran y se mueren, ¿sí? Y no oro por mí porque no me, bueno, me considero aprendiendo a crecer, pero siempre he pensado en Julio Melgar, ¿sí? Cantante, ¿sí? De alabanzas y todas las personas de fe, entre comillas, oraban por él, declaraban, decían, ¿sí? Y él mismo lo decía. Dios tiene dos maneras de sanar la enfermedad, dos formas. Dos. Una, se quita la enfermedad, se sana y sigue aquí en esta tierra. Y otra, ya igual la enfermedad no tiene dominio sobre esa persona, pero ya se va con él. Pero se sana. También la muerte es una respuesta. Claro, pero la muerte es vida. La muerte con salvación. Porque es que es una muerte con salvación. O sea, es realmente a mí no me gusta decir que fulanito se murió, cuando yo sé que se fue para el cielo porque no se murió. Vivió. Tiene la verdadera vida, tiene la vida eterna. Entonces se fue con Dios, pero no se murió, porque es que el que se murió sin Dios. Si estos hombres declararon la palabra, ¿Qué pasó? Bueno, vamos a mirar. Ahorita con lo que voy a decir, tal vez te voy a contestar esa respuesta. Si no, volvemos a hablar al final. Bueno, por favor. ¿Estamos? ¿Sí estamos? Sí. Bueno, entonces, muchas cosas están sucediendo por debajo de la superficie. Y cuando suceden por debajo de la superficie, nosotros no las vemos. Pero nosotros debemos, por fe, empezar a funcionar como o sea, ayudando para que eso sea a mi beneficio. ¿La electricidad está hecha para mi beneficio, sí o no? Sí. La fuerza, óigame, la ley de gravedad, ¿ustedes se imaginan que no hubiese ley de gravedad? Entonces nos tocaba atornillar esa silla ahí al piso, atornillada, y a usted nos tocaba amarrarlo ahí para que no se fuera a flotar, ¿no? O sea, atornillada la silla y usted amarrado la silla para que se quedara ahí. ¿Cómo hacíamos para atornillar las sillas si estábamos? Exactamente, entonces o sea, nos tocaba, yo no sé cómo atornillar las sillas para que no flotaran y encima amarrarnos nosotros ahí para podernos quedar sentados un ratico. Entonces la fuerza de gravedad obra a nuestro favor, ¿sí o no? Ok. Pero imaginémonos y la electricidad, pero imaginémonos que de pronto alguien viene y aquí en este cable viene y lo está pelado y está mojado y lo coge con su mano. ¿Qué pasa? Se electrocuta y se muere, ¿cierto? A pesar de que la electricidad fue hecha para nuestro beneficio, pero si no obramos bien conforme a la ley de esa electricidad, pues se va a morir. Imagínense que alguien se sube a la terraza de un edificio y dice que quiere volar en buena intención, buena voluntad, pero que quiere volar así con sus brazos. Y se lanza. ¿Qué pasa? La fuerza de gravedad, ¿qué hace? Que caiga y muera, ¿verdad? ¿Obró a su favor? No. ¿Por qué no obró a su favor? Porque violó. Ok. Nosotros también a veces violamos las leyes de Dios y eso nos puede matar. ¿Por qué nos puede matar? Porque no somos sanados. Nos puede matar
porque no prosperamos, porque no, o sea, al referir matar no necesariamente es que se muere físicamente, sino que algún área de su vida sigue en muerte. O sea, eso sería por ignorancia o por desobediencia. Por las dos. Por las dos. Exactamente. Entonces vamos a mirar unas de esas leyes, no todas, pero sí algunas. Y ahí en la Biblia encontramos cómo funciona, cuál es o sea, qué hace que la promesa de Dios o la respuesta de Dios venga a mi vida. ¿Qué es lo que hace que venga? La fe. La fe. Punto. No hay más. ¿Sí o no? Y la voluntad de Dios ya la conocemos. Lo que hace es la fe, ¿verdad? Bueno, ya leímos Marcos 11:21, ¿cierto? Que fue cuando Pedro se asombró, ¿cierto? Y luego, ¿qué le dijo Dios en la parte segunda de ese verso? Sergio lo leyó. Marcos 11:21. Perdón, sí. Entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira la higuera ya sé, estamos de nuevo. Entonces Pedro, en el principio todo no. Está muy chistoso. Sí, está tomando aire. Entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para alumbrar aquí? ¿Qué? No, fe no. ¿Electricidad? ¿Vale? Electricidad es lo que nosotros necesitamos para alumbrar aquí. ¿Qué necesitamos? Pero esa electricidad funciona por medio de unas leyes, ¿cierto? Cuando uno estudia física, mira las leyes de la electricidad y estudia un poquito más avanzado, estudia y ve eso, ve cómo es que funciona y le dan las ecuaciones y sabe todo eso, y el voltaje, el amperaje, todo eso tiene hay unas leyes que la rigen y que así funciona. Y para que esto se prenda, tiene que cumplir con esas leyes, o si no, lo que voy a hacer es un incendio o simplemente no va a funcionar. Tengo que cumplir con esas leyes. Exactamente, y el voltaje, y el amperaje, y el cable correcto, y todo lo correcto. Si yo me equivoco en algo, estoy violando la ley de esa electricidad, y esa electricidad, o de pronto hago un incendio, o de pronto sencillamente pues no prenden los bombillos, sencillamente, no funciona, ¿sí o no? Entonces, para que venga la voluntad de Dios a mi vida, la respuesta, ¿cómo es? Por fe. Y esa fe, igual que la electricidad, tiene unas leyes. Para que funcione, ¿sí o no? Vamos a mirar esto en Romanos 3, 27 y 28. 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. 3, ¿qué? 27 y 28. Perdón. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ok. Entonces, ¿de qué nos están hablando aquí? Primera ley, o sea, lo primero, ¿la fe por qué obra? No. Bueno, pero no obra por las obras que yo pueda hacer para ganarme lo de Dios. Bueno, perdón, yo formulé la pregunta mal.
yo lo hice mal. ¿Cómo me gano yo la bendición de Dios o cómo hago que se manifieste más que me gano porque ya me la dieron? ¿Cómo hago que pase del plano espiritual al plano natural? No es por medio de obras, sino por medio de fe. Ok, entonces ya eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Si yo estoy creyendo que por orar y rogar y ayunar y hacer todo eso, Dios me va a bendecir, error. Prendo el switch y este bombillo no funciona. Entonces, primero, fe. Es por fe que puedo obtener lo que Dios ya me contestó. ¿Es por qué? Por fe. Ok, listo. Ahora vamos a mirar Salmo 89, 34. Vamos a mirar algo. Salmo 89, 34. 89, 34. Confiaré mi pacto y mudaré lo que ha salido de mis labios. Perdón, no, ni mudar, sí. Sí, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Otra versión? Bueno. No olvidaré mi pacto ni me retractaré en mis palabras. Ok, entonces, ¿en qué está puesta mi fe? ¿Qué dijo Jesús a Pedro cuando le dijo, Señor, mira, la higuera se secó? ¿Qué le dijo? Tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque Él no quita ni anula su pacto, ni se retracta de sus palabras. O sea que lo que Él dijo que es. Punto. Es. Que algo está pasando, que se está violando alguna ley para que yo pitch el switch y el bombillo no funcione. Que algo está sucediendo o algo sucede para que se ore, se establezca y no suceda. Porque Dios no muda su pacto, o sea que no lo anula, no lo quita y no se retracta de lo que Él dijo. O sea, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Bueno, listo. Entonces, ya empezamos a sentar las bases. Vamos a hacerlo rápido. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Vamos a hacerlo en 5 minutos. Exacto. Santiago 4:7. Bueno, no es tanto. Resistir al diablo y huirá de nosotros. Ok. ¿Quién tiene que resistir al diablo? Nosotros, ¿cierto? Cuando Dios da su palabra, oigan esto, Él está estableciendo leyes. Entonces, el que tiene que resistir al diablo, ¿quién es? ¿Dios o yo? Nosotros. O sea, Él dijo, ustedes son los que tienen que resistir al diablo, ¿verdad? O sea que Dios se limitó a sí mismo, dándonos la responsabilidad a nosotros de que resistamos al diablo y la autoridad para que lo podamos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, Dios mío, por favor, quítame esta situación de encima, que yo sé que viene obviamente del diablo, quítamela, Señor, quítame esto, por favor, Señor? ¿Estaría bien? No, ya se la quitó. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Enfrentarme al diablo y hablarle al problema, hablarle a la situación, resistir. Usted está vencido. Yo ya fui justificada, fui sanada, fui restaurada, fui proveída, fui esto, lo otro, o fulanito. Eso es, ¿a quién le corresponde? A mí, ¿verdad? Entonces, una ley de la fe. ¿Y lo hago con qué? Con fe y con autoridad. Pero la autoridad no es gritar. La autoridad viene de adentro. Es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que tenemos que desarrollar. ¿Verdad? Así como que yo tengo este brazo y si no lo uso, pues lo voy a atrofiar. Pero si yo empiezo a usarlo y a hacer ejercicio, seguramente lo voy a fortalecer y puedo dar un puño bien dado y con fuerza y voy a tener fuerza para levantar cosas. Pero si no lo ejercito, mi brazo va a estar débil. Pero si empiezo a ejercitar lo que Dios ya me dio, entonces cada vez
más autoridad, ¿cierto? Y no solamente eso, sino más santidad, más autoridad, más santidad, más autoridad y más unción. Bueno, entonces, una primera, o sea, resistir. Resistir significa que el diablo de una vez se va a ir. No, no necesariamente, ¿verdad? Es resistir y cuando resistimos dice que el diablo tiene que huir. O sea, esa es la respuesta y ese es el fin. Él tiene que huir porque estamos resistiendo y resistiendo con fe y resistiendo con la palabra de Dios. O sea, le estoy lanzando palabras al diablo. Le estoy lanzando al diablo lo que Dios quiere hacer conmigo. Le estoy lanzando al diablo lo que Dios quiere hacer ya, lo que Dios ya me dio económicamente, lo que Dios me dio en cuanto a salud, lo que Dios me dio en cuanto a matrimonio, en cuanto a trabajo, en cuanto a lo que sea. Estoy hablándole al diablo lo que Dios ya dijo y lo que Dios quiere de mí, lo que ya es en el espíritu, pero que mientras lo hablo, le estoy dando golpe, 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 un puño, un puño, un puño, le estoy dando al diablo y otro puño, hasta que este diablo diga no, a correr. ¿Mm? Eso es resistir, ¿verdad? El Señor estableció una ley al declarar su palabra, o sea, esa fue una ley que fue establecida. La liberación de la opresión demoníaca viene hasta que nosotros sigamos las instrucciones, resistan. ¿Y resistimos cómo? Con su palabra, hablando, orando, dándole gracias a Dios. Señor, gracias porque tú ya me sanaste, Señor, aunque no lo esté viendo. Señor, gracias porque esa higuera se murió, aunque todavía a las 2 horas sigue con hojas y sigue verde y linda. Eso. Ya vamos para allá. Entonces, aunque yo no lo esté viendo, pero yo ya le estoy dando gracias. ¿Mm? En el Evangelio de de Marcos, dice que la higuera se secó, o sea, vieron que se secó hasta el otro día. O sea, hasta el otro día vieron que se murió. Pero en el Evangelio de Mateo dice que inmediatamente se murió, ¿verdad? Pero no fue que ellos vieran que inmediatamente se murió, es que creyeron que inmediatamente, porque desde la raíz, o sea, dice que desde la raíz se secó. O sea, empezó a secarse desde la raíz, pero las hojas todavía seguían lindas y verdes a las 2 horas y a las 3 horas. O sea, todavía seguía. Daniel, en el capítulo 9, no había terminado de hablar cuando ya llegó el ángel a darle la respuesta. Y en el capítulo 10, oró y esperó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y no aparecía nadie. Hasta que llegó el ángel y le dijo, desde que empezaste a orar ya estaba la respuesta. Pero tuve oposición. ¿Qué está haciendo esa palabra en mí? ¿Qué está haciendo esa oración en mí? ¿Qué está haciendo? Señor, gracias porque tú ya me sanaste, Señor. Pero todavía me está doliendo. Pero esa palabra, esa palabra que estoy estableciendo sobre mí, está obrando por debajo de la superficie, está anulando, está limpiándome, está mostrándome, está revelándome lo que yo tengo que ver y entender. Está trabajando, pero yo por mi parte le estoy ayudando, estoy funcionando conforme a esa ley de la fe, resistiendo. 1. 2. Proverbios 10, 20, 21. Perdón, Proverbios 18, 20, 21. Sí. Oye, pero ninguno estaba así como... No, hace 15 días Ismael era el que estaba, pues... Gillette. Por favor. Cada uno se llena con lo que dice. Ok, cada uno se llena con lo que dice. Se sacia con lo que habla. Uh-huh. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Ok. Hasta el 21. Ok. Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y tendremos lo que digamos, ¿cierto? Muchas veces decimos, no, es que el médico dijo que le quedaba 1 mes de vida. Mire el diagnóstico aquí, no hay nada más que hacer.
Pero por otro lado le digo, ay, Señor, gracias, Señor, o Señor, sáname, quítame esta enfermedad. En el nombre de Jesús. ¿Funciona esa oración? ¿Funciona o no funciona? ¿Por qué? Porque estoy hablando lo que no es. Estoy hablando lo que dijo el médico. Estoy hablando lo que dijeron las noticias. Estoy hablando lo que dijo la encuesta de las elecciones presidenciales. Estoy hablando un montón de cosas que no es lo que lo que debería yo creer. Entonces, lo que hablo dice que es lo que hablo, pero lo que hablo viene realmente de lo que creo, no de lo que quiero creer ni de lo que quiero ver. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el médico tal vez sea la última autoridad para una persona. Porque el noticiero tal vez sea la última autoridad para una persona, eso es, y así es. Porque el medio de comunicación, porque lo que dicen los economistas, los financieros, eso es. Y entonces es la última autoridad. Y entonces yo repito eso, no, este país está en la olla. ¿Mm? No, 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 dicen que eso va a ser terrible. Dicen que, y mejor dicho, el médico dijo que no hay nada que hacer. ¿Y Dios qué dijo? ¿Cuál es la última autoridad para mí? ¿Realmente estoy posicionado? ¿Qué estoy diciendo? Por un lado digo una cosa, pero por otro lado estoy orando por Colombia, pero por este lado estoy diciendo no. ¿Cuál diciendo? No, mire, eso las encuestas dicen que no, eso está muy terrible. ¿Mm? Entonces, eso no es. ¿Mm? Entonces estamos violando una ley. Es picho el switch y como no hice algo bien, no hay luz, no funciona el bombillo. Entonces estoy esperando ver de Dios algo y de pronto hasta lo establezco, pero por otro lado estoy repitiendo lo que dijo el médico. Y en el fondo de mi corazón, eso es lo que estoy creyendo. Aunque yo esté declarando que soy sano, pero en el fondo de mi corazón tengo temor y tengo angustia. ¿Mm? Anoche cuando la hermana de Jimmy nos dijo eso, al principio tuvimos inquietud, mucha inquietud a tal punto que no pudimos seguir preparando, porque que le digan a uno que desde el viernes al mediodía está perdido y no aparece, y son las 8 de la noche y del sábado y ya no nos contesta, el celular ya está apagado, no está su moto en el apartamento, nadie da razón de él, nadie lo ha visto, nadie sabe. Pues uno normalmente, humanamente, quiere pensar cosas, ¿verdad? Pero cuando uno va a la presencia de Dios, Dios de pronto da paz y ya. No quisimos hablar nada, solo escuchamos, pero no quisimos hablar nada, ni siquiera entre nosotros. No quisimos hablar, no quisimos. No, no, no. ¿Para qué? Vámonos a hablar con Dios, a hablar con el Señor, a declarar lo que Él dijo. Y a la hora larguita tuvimos paz y a los 10 minutos apareció. ¿Mm? Pero es así, si nos ponemos a decir no, y mejor dicho, y ahora, y entonces, y con esto como está, y como no, y Bogotá, y yo no sé qué, entonces, y por otro lado, Señor, por favor, que aparezca, y declarando que aparezca, pues estábamos violando la ley de la electricidad, pero queremos espichar el switch y que nos prenda el bombillo. Exactamente, entonces empezamos a declararlo mal. Hay unas citas bíblicas que quisiera leer, Mateo 12, verso 34, Sergio, Marcos 11, 23 y Marlene o Patricia, Santiago 3, 2 al 12 o Rocío. Santiago 3, 2 al 12. Mateo 12, 34, ¿ya lo tienes? Listo, léelo por favor. Camada de víboras,
¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Lo repites, por favor? ¿Lo repites en voz alta, por favor, bien, bien durito? Amada agriduras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Ok, entonces tenemos que llenar nuestro corazón ¿de qué? ¿De las noticias? ¿De lo terrible que está pasando en Bogotá? No, porque si nosotros nos llenamos de eso, vamos a estar llenos de temor. Y de eso vamos a hablar. No quiere decir que no vamos a saber, pero en lo posible mejor ni saber. Pues la información es Algo que hemos hecho es que a veces nos llegan reels de que mire lo que me pasó hoy en Bogotá, que mire lo que me pasó hoy en Bogotá, que mire lo que me pasó en Transmilenio, que mire lo que me pasó, que mire lo que le hicieron a no sé quién. Yo prefiero ni ver eso, porque si viera eso, mejor ni vengo. ¿Mm? O sea, andaría uno lleno de temor. Obviamente que hay que estar precavido y pues sabiendo y entendiendo que la situación está difícil, pero el Señor está conmigo. ¿Mm? ¿Te acuerdas de las noticias que una vez salimos de la casa y que inundación cerca En Mosquera. inundación terrible y estaba la periodista? Nosotros justo salimos a caminar y llegamos allá. La periodista era un charco así y se metió a la mitad y llegó inundación terrible. Sí. Bueno, Marcos 11:23. ¿Quién lo tiene? A ver. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al lago, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Sin la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Que le hablemos a quién. Al problema. Y miremos Santiago 3, 12 al 12. 2 al 12, perdón. ¿Quién lo tiene? Por favor, Rocío. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán, por fuerzas que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que produce grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo el bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo lo enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso pueden brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Ok. Qué barbaridad. La lengua. ¿Sale? Entonces, la verdad, ¿cómo pretendemos a veces decir y establecer cosas cuando por otro lado, con esa misma boca, decimos cosas tan terribles o tan en contra de la voluntad de Dios o en contra de los que Dios creó, antibíblicas, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo cosas en contra, violando la ley de la fe, cada que hablamos lo que no es. ¿Mm? Pero queremos que cuando establezcamos sea.
Y nos ponemos bravos cuando no recibimos la respuesta. Y nos ponemos bravos porque no nos funciona. Claro, totalmente. O sea, queremos que cuando establezcamos con esta boca sea, pero por otro lado, estamos hablando un montón de cosas con la misma boca, cosas que van en contra del amor, en contra de Dios, en contra de sus principios, de su moral, en contra de Dios. ¿Mm? Pero queremos, por otro lado, que cuando yo establezca algo, sea. Cuando yo voy a escribir el arca, dio las especificaciones de todos los compartimentos, las medidas, y no que la tengo. Yo me imagino, donde no hay reglas que todos son iguales. Pero la lengua es el timón de mi vida. Para donde yo quiera que mi vida vaya, o sea, mi vida va para donde mi lengua ha dicho. ¿Mm? Así de sencillo. ¿Dónde estoy? Donde mi lengua me ha llevado. ¿Mm? No, qué duro todo esto, Dios mío, qué terrible, qué tristeza todo esto. Pues, ¿a dónde va? El último, a Marcos 11, 22 y 23. Háblale a la montaña. Ya, ese lo hemos leído varias veces. Háblale a la montaña. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza la montaña para nosotros? Ahí, el problema. Entonces, ¿es Dios el que le va a hablar al problema? O sea, Dios estableció que si yo le hablo, ¿cómo? Con fe, sin dudar, creyendo que lo que digo es, hecho está. ¿Mm? Que tú dices, hay que entrenar, porque más entre hombres. Entonces, Dios quiere que le hablemos a la montaña, lo que Dios dijo y que ya hizo para nosotros. Háblele a ese problema, háblele a la brujería que le hicieron, dígale que ya no tiene poder sobre usted, sáquele una cita bíblica, háblele a la pobreza, háblele a la enfermedad, háblele al divorcio, háblele a la rebeldía de sus hijos, háblele a cada situación. Ahora, ¿qué pasó ¿tú entendiste, Pati, o todavía tienes duda? En cuanto al ejemplo del Señor. Sí, no, en cuanto a lo que me habías preguntado hace un rato. Pues, Ahora, mira, yo te quiero decir algo. Hay personas, por ejemplo, cantantes famosos. A mí me gustaba un cantante de un grupo, ¿cómo se llama? No lo voy a nombrar aquí el grupo, pero un grupo internacional que adoraba a Dios, que era muy conocido y que tiene iglesia y todo, tiene sedes en todas partes en muchos lugares del mundo. Y yo, pues ese hombre decía, wow, y cantaba, tenía una voz, y cuando cantaba, y un día, ese hombre dijo, salió y se retiró del grupo, de la iglesia, y dijo que a partir de ese día ya no creía más en Dios. ¿Mm? Entonces, muchas veces vemos la apariencia de las personas que pueden estar todavía en religiosidad, ¿verdad? Que inclusive, hemos dicho aquí, inclusive hay muchas personas en la iglesia, e inclusive predican y son pastores y no han nacido de nuevo. ¿Mm? Se aprenden la lección muy bien aprendida, pero el Espíritu Santo no obra a través de ellos. Mueven emociones. Ahora, no puedo decir que sea el caso de este señor que estás diciendo. Yo no sé particularmente por qué no contestó Dios a una oración, no lo sé. O sea, exacto, o no sucedió como ellos dijeron, no sé qué pasó, no sé por qué, no sé. ¿Mm? Pero lo único que yo sí les puedo decir es lo que hoy les estoy diciendo. ¿Mm? Es que Dios no muda su pacto, Dios no se retracta de sus promesas, su voluntad es que nos sanemos, su voluntad es que nos levantemos, su voluntad es que prosperemos, su voluntad, esa es su voluntad. Su voluntad es que le hablemos al mundo de Él,
Su voluntad es que mostremos su poder y su amor, esa es su voluntad. Que particularmente algo distinto suceda, no puedo explicar porque no sé. Yo no puedo ni juzgar al Señor que le sucedió, ni puedo decir que fue por esto o por esto o por esto, no lo sé, pero lo único que yo sé es que ese es Dios. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir hoy, particularmente o sea, algo sucedió, porque no funcionó. Y ojalá que en la intimidad que tengamos con Dios es tan importante que el Señor nos diga y nos revele qué estamos violando, qué estamos haciendo mal, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces es algo allá tan profundo en el corazón, puede ser un egoísmo, una envidia, puede ser una falta de comprometerme con Dios de verdad, puede ser que no lo tengo a Él en primer lugar en mi vida y yo ni siquiera me he dado cuenta, porque yo oro religiosamente todos los días, porque yo voy allá cada 8 días, cada 15 días, porque yo escucho predicaciones, porque yo hago, porque yo leo, porque yo ayuno, y nada. Sí. A mí Dios siempre me mandaba y yo iba y lloraba por muchas personas y muchas se morían. Y eso a mí me hizo. ¿Cómo han dicho lo que estaba pasando? Porque muchos se lo estaba hablando. Que se van a pagar, entonces van y se mueren. Y lo entendí perfectamente, o sea, es que la potestad no es mía, la potestad es de él tiene la potestad de la vida y la muerte, y como decía Sandrita, no necesariamente el morirse es que se murió y todo acabó, al contrario, viene la salvación, o sea, me lo digo claramente, o sea, por muchas de las personas que tú oraste ni siquiera creían, y al final vino salvación para ellas, o sea, se fueron al sitio que tenían que irse y no se fueron al infierno. Muchas de ellas no tenían la paz y estaban sufriendo una agonía tremenda y se oró por ellos y murieron en paz, o sea, se fueron bien. Pero esta pregunta que te hizo ella, sí me la había hecho muchas veces. Es que él es un cantante, él era una canción de alabanza. Exacto, y cuando él salía a cantar, antes de cantar, él decía que él tenía la fe absoluta que se va a sanar y también muchos ministros y pastores oraban por él. Y murió, finalmente murió. Entonces, nosotros entendemos que una manera de sanación es morir, pero mucha gente no lo entiende. Dice, bueno, si la fe de él era tan grande. Y la fe de él no era morirse, sí, sino que era que iba a... El tipo estaba enfermo y el hombre ayunó y se echó ceniza y ya estaba metido. Le dijeron, rey, soy muy bueno. Tenían miedo de decirle. ¿Y qué hizo David? Año, cambió y fue a cenar. Eso no ha dado en esa actitud debemos ser. O sea, ¿nosotros qué debemos hacer? Creer. No oran creyendo. Creer. O sea, creer en Dios, creer en su palabra, confiar y descansar en Él. Ahora, si las cosas en algún momento no salen como nosotros quisiéramos, o pedimos o creímos, el Señor en su momento nos lo hará entender. Porque serán casos específicos, algo específico. Exactamente. Entonces, pero lo que nosotros sí tenemos que hacer es creer lo que el Señor dijo y obrar conforme a su palabra, ¿verdad? Y quitarnos, porque a veces esas cosas hacen que no creamos, o sea, tener eso en la mente y en el corazón hace que tengamos tropiezo porque de entrada ya adentro dice uno, pero no, así no es, no va a funcionar, o sea, que la voluntad de Dios es que se sanen, no porque algunos se mueren, algunos no se sanan. Entonces, todos seríamos inmortales. Exactamente. Yo tengo un ejemplo de la vida real. A ver. Oramos con una persona, una amiga que tenía cáncer. No se sabía. Tenía un cáncer, por dicho, desastroso.
pedimos oración por muchas personas de fe, Ujú. no se sanan. Y al último, fui a visitarla, y ella se revolcaba en la cama porque le daban unos dolores tremendos. Ya le han mandado a que pudiera A su casa. apartamento. Y pues yo oré como la 20ª vez por ella, pero me fui con el corazón arrugado, porque dije, ¿qué está pasando ahí? O sea, ya se fue con incredulidad. O sea, con dolor, sí, con dolor de verdad. Claro, claro. El Espíritu Santo que desatara misericordia por ella, Ujú. y desaté misericordia por ella, y a los 5 días ella falleció. Ok. ¿Qué entendí yo? Pues ya esto es el plan y la voluntad de Dios, y ya después van a recibir su vida eterna, y esa misericordia que se desató. Ahora, yo les quiero decir algo. Dios sabe el futuro. Y Dios más que tengamos aquí un milagro, lo que Dios más quiere es que nos vayamos con Él. ¿Mm? Es lo que Él más quiere. Alguna vez un muchacho como de 17 años falleció y era de una pareja conocida, era el hijo, y, Nos encontramos en el anfiteatro con el pueblo. y teníamos ganas como de orar por resurrección porque decíamos, no, no puede ser, Señor, que un muchacho se haya muerto de esa manera y estaba sano, solo que la noche yo no sé qué le pasó y se murió, amaneció muerto. Y, pero Dios nos puso en el corazón que no, y fue algo que nunca, o que por un tiempo no entendíamos por qué, si tenía la vida por delante, joven, por qué se murió, Señor, por qué. Y con el tiempo, Dios puso en nuestro corazón, este muchacho tenía inclinaciones hacia sectas satánicas y hacia muchas cosas. En ese tiempo se había acercado a Dios y entendimos que tal vez más adelante iba a recaer, iba a retroceder y esa retrocedida iba a ser definitiva. Entonces Dios, en su amor, se lo llevó en ese momento. Y él dijo que Wow. puso claramente en mi corazón que este joven nunca iba a estar tan cerca de Como en ese momento, como en ese momento. Y era el momento de llevárselo porque... Entonces, pero son casos específicos, son casos puntuales, ¿verdad? Y que si nosotros tenemos una relación cercana con Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a entender, y de pronto podemos inclusive orar en función de que ese lazo que tenía se cortara, con el satanismo, que se cortara, pero, o sea, son cosas muy puntuales que solamente Dios sabe por qué. Y algún día las entenderemos. Pero por ahora yo les digo, creamos en el Señor, creamos lo que Él dice, creamos su palabra. Y esas cosas puntuales que no entendimos, que nos quedaron ahí en el corazón como con signo de interrogación o como casi como con frustración, Él un día nos las va a hacer entender. Pero tengámoslas ahí, a un ladito. Siempre me acuerdo del libro de Karen Kuhlman, que siempre decía Karen Kuhlman, que no sé si sabes. Sí. De Karen Kuhlman, y ella siempre decía que cuando ella muriera, la primera pregunta que le iba a hacer precisamente al Señor era ¿por qué muchas personas con los que lo habían orado no se habían sanado? Y tremenda mujer. Catherine Coleman, cuando estaba a punto de morir, fue a orar Roberts. A orar por ahí. No. Por favor, no ore por mí. Ya quiero irme, ya me quiero ir. Bueno. No, existe también, por ejemplo, una hermana mía que estaba muy enfermita. Fuimos, oramos, muchas personas fueron a orar por ella. Y finalmente Dios se la llevó, pero fue algo muy especial porque ella tenía no sé cuántos aparatos en su cuerpo, estaba activada. Y lo cómico de toda esta historia es que lo que me sorprendió, no es cómico, es que
cuando ya le quitaron todos los aparatos y entramos a verla, ella estaba sonriente. ¿Cómo una persona va a estar sonriente? O sea, después de que usted se muere, le ponen el tubo que tiene la boca de esta manera, pero ya ella estaba sonriente con una cara. Ahí estaba la sanidad de ella para mí. Encontró al Señor. Y es lo más grandioso que nos puede pasar. Nosotros quisiéramos que no nos fuéramos, ¿verdad? Si nadie se fuera. Claro, eso es algo, eso es una ruptura, es algo fuerte, pero para una persona es lo más grandioso, encontrarse con el Señor y ya, se acabó todo esto. Volver a casa. Bueno, hablando de un poquito de escatología. Un minuto. Es que quiero hablarles de esto. ¿Qué horas son? Uy, sí. Hablando un poquito de escatología, lo que está pasando con Israel hoy. Parece ser que no va a ser tan corto, ¿no? Sino como que se está alargando lo que está pasando con Israel. A ver, el tiempo se está acercando en que venga el Señor. Y si esta guerra de Israel llegase a ser la guerra en la cual el anticristo se va a manifestar para que firmar la paz de Israel con el resto de las naciones, entonces, pues esta es la guerra. Y cuando eso suceda, o el rapto ya sucedió o está por suceder. Porque está escrito que cuando digan paz y seguridad, vendrá el hambre, vendrá la guerra, o sea, cuando eso se firme. O sea, yo creo que ese momento inicia prácticamente la tribulación. Entonces, nosotros debemos estar de verdad pensando en esto. O sea, no podemos quitarlo como, sí, vamos, está bien que sigamos con nuestros planes, nuestros proyectos, todo perfecto. Sigamos, porque puede que se demore, pero pueda que no. Pero tengamos en mente que muchas cosas ya se están dando y que se están dando a una velocidad increíble. Bueno, y que no podemos dejar de lado estarnos preparando como novia, porque qué triste que siendo parte de la iglesia nos quedemos. Que nos enteremos que vino el rapto y sabiendo yo, nos quedamos. ¿Por qué? Porque no tuvimos el compromiso, porque la verdad no estábamos listos. Que nos pase como las novias imprudentes que se quedaron. Entonces, cultivemos nuestra relación con Dios, cultivemos el amor a Dios, que una de las metas en nuestra vida de hoy en adelante sea amar a Dios sobre todas las cosas y no como un cliché, como, ay, sí, Dios me ama, yo lo amo, pero así como las preguntas que hicimos hace 15 días, realmente no es cierto que lo amamos. Y no es una carga para nosotros, no debe ser una carga ni es algo que nos debemos imponer, es algo que debe fluir de mi corazón naturalmente. Y entonces enfoquémonos en eso. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las bendiciones nos van a alcanzar, nos van a corretear y nos van a alcanzar. Yo sé que a veces estamos buscando la bendición, la añadidura, pero busquemos al Señor, pongámonos la meta de que vamos a buscar al Señor y le vamos a decir, Señor, despierta en mí ese amor por ti. Que yo te ame, Señor, que yo entienda, que yo comprenda, que en mí suceda lo que tenga que suceder, Señor, en cuanto a revelación, entendimiento, conocimiento, lo que sea, para que de mi corazón fluya el amor por ti, Señor, para que yo de verdad esté posicionada como novia, para que esté en alistamiento, porque tenemos que estar en alistamiento. Algunos están diciendo que empezó la cuenta regresiva, no lo sabemos, yo no lo podría decir. Algunos dicen que hablar de estos temas es para asustar a la gente, pero no se trata, esto no lo hacemos por asustar, al contrario, es para bendecir. Porque el día que ustedes, o sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, el día que yo escuche una trompeta y que
llegue a las nubes y allá me encuentre con Jesús y empiece a vivir una cantidad de cosas y luego llegue al trono de Dios y wow, y a vivir una serie de cosas que están escritas en la Biblia, que en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, en nuestra realidad suenan como para burlarse, exacto, como que no son reales. Pero cuando empieza a suceder eso, y por otro lado, los que se quedan aquí empiezan a sufrir cosas que jamás se imaginaron que la humanidad pudiese vivir, o sea, de lo terribles que van a ser. Wow. O sea, van a ser dos extremos. ¿Mm? Que estemos en el extremo de arriba con el Señor. Y yo digo, es algo que vamos a vivir un día, sí o sí. Así nos vayamos de esta tierra antes de que eso suceda, vamos a resucitar. Porque dice que los muertos resucitarán primero y luego los que estemos vivos. Yo la verdad creo que vamos a ser somos la generación que vamos a ver eso. Porque así como está el mundo, así como están las cosas, yo no creo que el mundo aguante años. Se supone que la tribulación se acaba en el año 6000 de la humanidad. Según los judíos, estamos en el año 5700 algo, ¿no? Faltarían 200 y pico de años para que eso sucediera. Pero resulta que ese calendario judío fue hecho 500 años después de Jesús. Entonces, tiene muchos errores y fuera de eso creo que le han adicionado unos días más para cuadrar un poco con nuestro calendario gregoriano y entonces no es un calendario exacto. Pero hay un calendario que se llama calendario Qumran, creo que es el calendario que fue descubierto con los rollos del Mar Muerto, que es un calendario que es más exacto, que fue el calendario que se usaba en el tiempo de Jesús, que fue el calendario que se usaba con Moisés. Y conforme a ese calendario estamos cerquita, al año 6000. ¿Por qué el año 6000? Porque después de la tribulación, de que se terminen los 7 años de tribulación, vienen 1000 años el milenio, de estar con Jesús como en la luna de miel, ¿no? Entonces, después de esos 7 días, digamos, de esos 7000 años, vienen nuevas eras, porque, o sea, así es. Porque así está escrito en la Biblia, así está escrito en Apocalipsis, el Señor hizo todo en 7 días, entonces por eso son 6000 años, el año 6000, desde el día cero, Adán y Eva, hasta que la tribulación, que venga Jesús y luego nos esperan los últimos 1000 años para acabar esta era. Y luego vienen otras eras. Entonces, cuando viene la nueva Jerusalén, cuando el Señor Dios Todopoderoso Padre va a poner su trono en la tierra, o sea, yo no sé cómo va a ser eso. Wow, pero yo no me lo quiero perder. No me lo quiero perder. Y entonces yo creo que es el tiempo de ser conscientes de eso. De tener conciencia y decirle, Señor, de verdad despierta un amor por mí, despierta hambre en mi corazón por ti, Señor, despierta compromiso contigo, Señor. Que yo no ande por allá coqueteando con religiosidad, que no ande coqueteando con lo que no tengo que coquetear. ¿Mm? Que tengamos esto no es en grupo. Aquí nosotros podemos enseñar o donde sea, pueden enseñar, pero esto es personal. ¿Mm? Inclusive los casados, las familias, de pronto unos se van y otros se quedan. Está escrito, unos están dos acostados en la misma cama, uno se va y el otro se queda. Hay dos mujeres moliendo, una se va y otra se queda. La idea es que nos vayamos juntos con nuestros seres queridos. La idea es que podamos no solamente alistarnos nosotros, sino alistar a otros, hablarles a otros, que amen al Señor, que lo amen, porque es que la novia es la que ama al novio, pero que la ama de verdad. No que decimos que le amamos y no. Bueno, vamos a hacer nuestra Santa Cena. Esto fue lo de escatología de hoy. Así, vamos a hacer nuestra Santa Cena y vamos a orar.